días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el tema de digestión, pero en esta ocasión, en esta segunda clase, vamos a puntualizar la digestión en la especie humana. Como saben, la digestión en la especie humana es muy similar a muchos animales multicelulares, ¿no es cierto? Ya que esta digestión consiste en transformar los glúcidos, los lípidos y las proteínas en unidades mucho más sencillas. Y esto se vuelve de esta forma gracias a las diferentes enzimas existentes, las cuales hacen que los componentes grandes, sólidos, que ingerimos, sean transformados en diferentes moléculas para que las mismas luego sean absorbidas y transportadas por la sangre a todas las células de nuestro cuerpo, ya que todas las células de nuestro cuerpo necesitan de diferentes nutrientes. Necesitan de agua, necesitan de oxígeno y necesitan de diferentes componentes como ser lípidos, proteínas, etcétera, etcétera, y vitaminas, ¿no es cierto? Que es muy importante. Algo que es importante también puntualizar es que dentro del sistema digestivo está un conjunto de órganos los cuales se encargan de lo que es la digestión. Entonces es muy importante tomar en cuenta cuáles son los pasos de digestión. Y los pasos de digestión son estos. Estamos hablando de la ingestión de los alimentos, que es esta parte. Esta ingestión se la realiza a través de la boca, ya que desde la boca empieza lo que es nuestro tubo digestivo. Luego está el transporte de los mismos. Este alimento va a ser transportado hasta lo que es el estómago. Luego, el siguiente paso es la secreción de los jugos digestivos. Dentro del estómago e inclusive dentro del intestino delgado van a existir diferentes enzimas o diferentes jugos, los cuales van a hacer que exista una digestión química, ya que va a haber diferentes enzimas las cuales van a ayudar a que estos alimentos sean fragmentados en moléculas mucho más asimilables para nuestro organismo. Luego está el proceso de la absorción, ¿no es cierto?, en el cual existe una captación de los diferentes nutrientes, y luego está la excreción. La excreción sirve para los desechos, ¿no es cierto? Es un proceso en el cual nosotros vamos eliminando los desechos que ya han sido usados o que están en demasía o que nuestro cuerpo ya no necesita hacia el exterior. Entonces, esos son los diferentes pasos de la digestión. Estamos hablando entonces de 5 pasos importantes: ingestión, transporte, absorción y excreción. Continuando, tenemos que tomar en cuenta que en la digestión están implicadas 2 fases muy importantes. Una es la mecánica y otra es la química. La mecánica está relacionada más que todo con la fragmentación del alimento, en este caso la cual ocurre en los dientes o en la boca. Cuando un alimento es introducido en nuestra boca, nuestros dientes van triturando y deshaciendo y descomponiendo estos alimentos para que luego, con la acción de nuestra saliva, estos empiecen un proceso de digestión. La lengua es un órgano muy importante, ya que ayuda a que se mezcle la saliva con nuestro alimento, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego está la digestión química. La digestión química está relacionada a las enzimas que hacen efecto a los diferentes alimentos para que estos se fragmenten, se rompan, se descompongan. Entonces, eso nos ayuda a que el alimento se vaya fragmentando. Nuestra digestión, como les digo, está compuesta de una parte mecánica y de una parte química.
La mecánica la realizan los dientes que están en nuestra boca y la química desde nuestra saliva, llegando por nuestro estómago, intestino, etcétera, etcétera, que vamos lanzando diferentes componentes o diferentes enzimas que nos ayudan a este proceso. Todo con el afán de transformar estos alimentos en algo mucho más asimilable. Vamos a avanzar. Cuando estamos hablando de anatomía y fisiología del sistema, estamos hablando de que el sistema digestivo está compuesto por dos partes muy importantes. Uno es el tubo digestivo, y cuando estamos hablando del tubo digestivo estamos hablando de la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, ¿no es cierto? Todo eso es nuestro tubo digestivo. Pero aparte del tubo digestivo están las glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas que trabajan junto con este tubo digestivo? Son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Todas estas glándulas están relacionadas a nuestro tubo digestivo y y ellas hacen un trabajo en conjunto, la cual ayudan y hacen que exista la digestión en los diferentes ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a hablar acerca del tubo digestivo. El tubo digestivo es un tubo largo, el cual empieza por el orificio bucal, luego va por la faringe, luego esófago, luego estómago, luego intestino delgado, luego intestino grueso y termina en el ano, ¿no es cierto? Obviamente, en algunos lugares, como por ejemplo el estómago, este tubo ya no es tan tubo, ¿no? O sea, se vuelve un poco más grueso y en otros lugares se vuelve un poquito más delgado, ¿no es cierto? Pero sí, todos estos componentes o todas estas estructuras forman parte de lo que es el tubo digestivo. Ahora, dentro de este tubo digestivo se tienen tres túnicas muy importantes. Una es la interna, la otra es la media y la otra es la externa. Esas son las tres túnicas grandes existentes, ¿no es cierto? Aquí en la foto van a ver las diferentes capas y cómo es la estructura por dentro del tubo digestivo. Dentro de la parte interna se cuenta con dos capas muy importantes también. Estamos hablando de la mucosa, que está constituida por el tejido epitelial y es la que segrega el mucus, ¿no es cierto? Entonces eso se encuentra en la túnica interna y está más relacionado con los alimentos. ¿Por qué tiene que ser mucosa? ¿Por qué? Porque tiene que tener ese medio líquido que va a hacer que el alimento vaya bajando poco a poco hasta llegar a lo que es el estómago y después del estómago a los diferentes intestinos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces necesita que tenga esa consistencia. Luego estamos hablando de una submucosa, la cual está formada por un tejido conectivo que contiene nervios y vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces aquí pueden ver en la foto donde se puede ver la mucosa, ¿no es cierto?, que es la parte interna. Luego está la submucosa, la cual ya cambia de tejido, ya no es un tejido epitelial, sino es un tejido conectivo. Y ya no tiene mucus, sino ya tiene nervios y tiene vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el hecho que tomemos este tipo de consistencias. Luego, en una túnica más afuera está la capa media, que esta capa media tiene naturaleza muscular. Ustedes me dirán, pero ¿por qué existen músculos en el tubo digestivo? Necesitamos tener músculos, ya que estos se contraen y se sueltan, se contraen y se sueltan justamente para que
el alimento vaya bajando poco a poco. No puede bajar de golpe y tampoco puede tardar en bajar. Entonces existe un movimiento peristáltico, que es un movimiento el cual hace o surge por estas contracciones para que el alimento vaya bajando poco a poco este mismo se vaya fragmentando junto con todos estos procesos de digestión. Y la última túnica es la externa. La externa es mucho más serosa y se denomina peritoneo, ¿no es cierto? Es la que está por afuera del tubo digestivo. Los alimentos tardan 24 horas en recorrer los 10 a 12 metros de longitud del tubo digestivo, del cual a continuación estudiaremos sus partes, ¿no es cierto? Entonces, nuestro tubo digestivo, que empieza desde la boca y termina en el ano, tiene más o menos unos 10 a 12 metros de longitud. Es muy largo nuestro tubo digestivo. Y obviamente el tubo digestivo, como ya hemos visto en temas anteriores, obviamente está relacionado a la dieta que tiene el organismo, el cual tiene que ser totalmente apto y adecuado para poderse nutrir de forma exitosa, ¿no es cierto? Un animal totalmente carnívoro no puede tener un tubo digestivo tan largo. ¿Por qué? Porque la carne se fermentaría muchísimo dentro de un tubo digestivo. Entonces no es lo mismo un tubo digestivo de un rumiante que de un carnívoro y que un omnívoro, ¿no es cierto? Entonces se necesita otro tipo de estructuras e inclusive de tamaños o longitudes del tubo digestivo. Bien, ahora vamos a pasar a desglosar componente por componente del tubo digestivo. Y vamos a empezar por el principio. Y entonces vamos a empezar a hablar de la boca. La boca es una cavidad ovoidea, ¿no es cierto? Es por donde entran los alimentos al tubo digestivo. Y en esta misma se puede desarrollar un proceso mecánico y un proceso químico. Mecánico, ¿por qué? Porque gracias a los dientes se puede cortar, se puede desgarrar o se puede triturar los alimentos que nosotros los introducimos en la boca. Entonces, por eso es una digestión mecánica. Pero también existe en la boca una digestión química, porque en la saliva actúa un fermento que se llama tialina, que transforma los alimentos amiláceos en azúcar, constituyendo embolo alimenticio, ¿no es cierto? Gracias a nuestra saliva, el alimento sólido que nosotros estamos introduciendo a nuestra boca ya tiene una sustancia, o sea, ya es una sustancia semisólida, ¿no es cierto? Porque ya lo estamos juntando con nuestra saliva y también le estamos adicionando diferentes enzimas, las cuales van a ayudar a que ya exista una degradación. En este caso ya se está sintetizando o ya se está cortando los diferentes carbohidratos, por ejemplo, ¿no es cierto? O los alimentos amiláceos, ¿no es cierto? Ya estamos transformando en glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, ¿no es cierto? Entonces, nuestra saliva mezclada con nuestro alimento, a eso se le denomina bolo alimenticio, ¿sí? Ese es el bolo alimenticio. Nuestra saliva junto con el alimento sólido. Luego, la boca limita en la parte anterior. ¿Qué quiere decir? En la parte anterior quiere decir en la parte de adelante con los labios. En la parte de arriba con la bóveda palatina, ¿no es cierto? Con nuestras lenguas, si ustedes levantan su lengua, pueden encontrar esta bóveda palatina. Abajo con la lengua por si acaso es un músculo. A los lados con los carrillos.
y atrás con el velo del paladar, que en su parte media presenta una prolongación llamada campanilla o úvula, ¿no es cierto? Que ustedes pueden verla cuando abren su boca, ¿no es cierto? Súper grande, pueden ver estas estructuras. De todas formas, aquí podemos ver en un esquema las diferentes partes, ¿no es cierto? Ahí está especificando dónde está la úvula, los dientes, la lengua, los labios, etcétera, etcétera, y inclusive el frenillo del labio que también tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es para que vayan viendo las diferentes partes o en qué consiste toda la estructura de lo que es la boca. Ahora vamos a pasar a la lengua. La lengua está formada por un conjunto de músculos, la cual amasa y reparte el alimento entre los dientes mientras estos lo mastican. Gracias a la lengua podemos transportar el alimento de un lugar al otro para que sea realmente fragmentado, ¿no es cierto? De esta manera colabora en la formación del bolo alimenticio, el cual luego lo empuja hacia la faringe permitiendo su deglución. La deglución es el tragar, ¿no es cierto? Entonces, gracias a la lengua, esta lengua, con los movimientos que va a tener, va a empujar nuestra comida para que vaya hacia adentro. Luego, tenemos lo que son los dientes. En los dientes son estructuras las cuales se hallan dispuestas en hileras llamadas arcos dentales. Se cuenta con 3 partes. Cada diente tiene 3 partes importantes, ¿no es cierto? Vamos a nombrar las partes esenciales, digámoslo así, ¿no es cierto? Estamos hablando de la raíz, que es la parte interna, estamos hablando del cuello, que es la parte intermedia, y la corona, que es la parte más visible. Y dentro de sus clasificaciones existen diferentes tipos de dientes, los cuales tienen una forma un tanto diferente porque cumplen funciones también diferentes. Estamos hablando de los incisivos, que tienen una corona afilada para cortar. Tenemos los caninos, que tienen una corona puntiaguda para desgarrar. Y tenemos los premolares y molares con una corona ancha y plana para poder triturar, ¿no es cierto? Obviamente en los carnívoros tendrán incisivos y carnívoros mucho más desarrollados, mucho más puntiagudos, mucho más útiles que nosotros, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto está relacionado también con la dieta alimenticia que tiene el organismo. Entonces, en este caso, como estamos hablando de los humanos, tenemos toda esta variedad de dientes porque somos omnívoros, ¿no es cierto? Necesitamos cortar, ¿sí? Porque nos alimentamos de frutas, verduras, ¿no es cierto? Que necesitamos cortar. Necesitamos desgarrar porque también nos alimentamos de carne. Y también necesitamos triturar porque también nos alimentamos de diferentes semillas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el hecho que sepamos las características que tiene cada uno de nuestros dientes. Bien, continuando con el tema de la boca, tenemos a los dientes. Los dientes es muy importante que tengan presente que la cantidad no es la misma en los niños como en los adultos, ¿no es cierto? En los niños se cuentan con una cantidad de 20 dientes y en los adultos con 32. En el caso de los niños se habla de 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. En el caso de los adultos se habla de 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. También podrán encontrar en su libro, como en esta presentación, las diferentes fórmulas dentarias tanto para niños como para adultos. Es muy importante también decirles que cuando uno es niño, también estamos hablando de una dentición de leche, como le dicen, ¿no es cierto? Son
son dientes de leche y son muy diferentes a los dientes de adulto, que tienen otra consistencia, ¿no? y otras características. Bien, ahora que ya hemos terminado el tema de la boca, vamos a entrar un poquito más. Y nos vamos a encontrar que después de la boca está la faringe. ¿Qué es la faringe? La faringe es un conducto membranoso de unos 13 centímetros de largo y que se extiende desde el velo del paladar hasta el esófago, ¿no es cierto? Entonces, la faringe es la continuación de lo que es la boca, ¿no es cierto? Está la boca y luego empieza la faringe. Ahora, ¿cuáles son las dos funciones de esta faringe? Uno, permitir el paso de los alimentos hacia el esófago, ¿no es cierto? Y otro es el paso del aire hacia la laringe. Por lo tanto, también es de origen respiratorio. Entonces, la faringe tiene estas dos funciones muy importantes, las cuales tienen que estar bien reguladas, ya que si no, el organismo podría tener algunos problemas con la misma. Luego, después de la faringe está el esófago. El esófago es un conducto de paredes musculomembranosas de unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde la faringe hacia el estómago. Como ustedes pueden observar, el esófago tiene más tamaño que la faringe y a comparación de la faringe, que era solamente un conducto membranoso, ya estamos hablando de que el esófago es un conducto musculomembranoso, ¿no es cierto? O sea, está constituido por membranas, pero también por músculo. En la parte inicial del esófago se halla la epiglotis, una pequeña válvula que cierra la laringe en el momento de tragar e impide que el bolo alimenticio entre a las vías respiratorias. Como hemos dicho que la faringe tiene dos funciones, uno el dar paso para que entre o continúe el bolo alimenticio y otro para temas respiratorios, entonces ahí hay una pequeña válvula la cual se cierra en el momento de que se tenga que pasar el alimento y se abre cuando tenga que respirar, ¿no es cierto? Entonces esta válvula es la que va a cumplir un rol muy fundamental para que ambos procesos se realicen de forma correctamente, tanto la parte respiratoria como la parte digestiva, ¿no es cierto? Entonces esta pequeña válvula se llama epiglotis. Acuérdense por favor que esto es muy importante. Luego, las características de las paredes le permiten realizar los movimientos peristálticos, que de modo involuntario hacen bajar el bolo alimenticio hacia el estómago. Como les decía antes, el tubo digestivo está conformado por músculo que se contrae, músculo que se relaja, músculo que se contrae, músculo que se relaja, que esto hace que exista un cierto movimiento y que este bolo alimenticio vaya bajando poco a poco, no de golpe y tampoco muy lento, sino en un proceso adecuado para poder realizar todos los procesos de fragmentación y para tener una buena absorción. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso. Esos son los movimientos peristálticos. Bien, ahora vamos a entrar al estómago, que es el almacenamiento y la licuación. Y ahorita les explico por qué. El estómago, para empezar, es un órgano muscular y es la porción más dilatada del tubo digestivo, o sea, la más ancha, como dirían comúnmente. Se sitúa entre el esófago y el intestino delgado y está ubicada en la parte izquierda superior del abdomen. Mide aproximadamente 25 centímetros de largo por 12 centímetros de diámetro y puede almacenar aproximadamente 2 litros de comida. ¿Por qué litros y no kilos? Ya les he dicho que
lo que cae es un bolo alimenticio, y el bolo alimenticio es una mezcla de alimento junto con nuestras enzimas y salivales y enzimas que van adquiriendo a lo largo del tubo digestivo. Entonces sí estamos hablando de algo semisólido, ¿no? Entonces, por eso es que se habla en cuanto a litros. Luego, presenta dos aberturas, una a cada extremo, ¿no es cierto? En la abertura superior, o cardias, impide la vuelta de los alimentos hacia el esófago. Hay como una pequeña válvula, ¿no es cierto?, la cual no permite que ese alimento vuelva a subir por el esófago. Y una abertura inferior o píloro que permanece cerrada hasta que el intestino delgado pueda admitir las sustancias transformadas en el estómago. Entonces hay una válvula en la parte de arriba y hay una válvula en la parte de abajo, la cual hace que la comida o el alimento que está siendo procesado, que está siendo fragmentado, se mezcle o haya un desorden, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que estas válvulas funcionen de forma correcta. Continuando con el estómago. Las contracciones de las capas musculares generan movimientos peristálticos y antiperistálticos que permiten la mezcla del bolo alimenticio con los jugos gástricos. Estos movimientos y estas contracciones van a hacer que el alimento se vaya mezclando con los diferentes jugos gástricos encontrados en el estómago. Existen glándulas gástricas que segregan ácido clorhídrico y otros fermentos como el pepsinógeno, el cual actúa en un medio físico sobre las proteínas, y el fermento la quimosina o el cuajo, que actúa en un medio ácido, neutro o ligeramente alcalino, ¿no es cierto?, el cual consiste en coagular la caseína de la leche y la lipasa gástrica, que actúa sobre las grasas, facilitando la producción de una pasta homogénea y agria denominada quimo. La quimificación es la digestión química. Algo que es importante de todo esto es que ustedes vean la variedad de glándulas digestivas existentes. Hay para medios ácidos, existe para medios neutros, para ácidos o ligeramente alcalinos, ¿no es cierto?, los cuales por sus características van deshaciendo, van fragmentando, van rompiendo, van deshaciendo los diferentes alimentos y constituyéndolos en macromoléculas o moléculas ya asimilables para cada una de nuestras células. Y algo que es importante mencionar es de la quimificación. Entonces, cuando estamos hablando de quimificación, estamos hablando de una digestión química, la cual se produce en esta área de nuestro tubo digestivo. Bien, el conjunto de glándulas gástricas liberan alrededor de 400 a 800 ml de jugo gástrico en cada comida. Ya les he dicho, estos son medio ácido, medianamente alcalino, etcétera, etcétera. Entonces, es esta la cantidad de ml las cuales están constituidas todas las glándulas gástricas, ¿no es cierto?, la cual es mezclada con los alimentos que nosotros vamos ingiriendo. Algunos mecanismos protectores impiden que este jugo digiera las paredes del estómago, porque las células de la mucosa gástrica segregan un mucus alcalino que recubre la pared estomacal, neutralizando la acidez del jugo gástrico. ¿Qué les he dicho? Cuando estábamos hablando acerca de las diferentes capas del tubo digestivo, les he dicho que la parte más interna está llena de mucus, ¿no es cierto? Entonces, este mucus es alcalino, especialmente es más agudizada en la parte estomacal, porque obviamente aquí hay un sinfín de glándulas gástricas, las cuales van a empezar a descomponer todo. Pero obviamente este mucus va a proteger
a todo el estómago, a todo el tejido del estómago, para que no se degrade el mismo estómago también, ¿no es cierto? Entonces tiene una protección, que es este mucus, que es alcalino, el cual va a neutralizar el acidez o la acidez de los diferentes jugos gástricos, los cuales van a estar dentro del mismo. La forma y la posición del estómago depende de la corpulencia de las personas. Por ejemplo, en organismos o en personas, delgadas y altas, el estómago va a tener una forma como de J, ¿no es cierto? Generalmente es así, ¿no? Pero su estructura, como la ven, es de la forma que muestra las imágenes correspondientes. Continuando, vamos a hablar acerca del intestino delgado, donde se hace la digestión y la absorción correspondiente. El intestino delgado se extiende desde el estómago hasta el intestino grueso, separado de ambos por el píloro y la válvula ileocecal, respectivamente. Ya les he dicho que el píloro era la válvula que está entre el intestino delgado y el estómago, ¿no es cierto? Entonces, y la válvula ileocecal va a estar entre el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado mide entre 4 a 7 metros de largo, ¿no es cierto? Y se estrecha de 3 centímetros a 1.5, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en algunos lugares va a ser más ancho y en otros lugares va a ser un poco más delgado. Consta de 3 partes. Estamos hablando del duodeno, que está cerca del estómago, del yeyuno, que es la parte central, el ileón en las proximidades del intestino grueso. En el mismo se absorben los alimentos y se distribuye al resto del organismo a través de la sangre. Entonces, dentro del intestino delgado ya se habla de una absorción de los diferentes nutrientes o moléculas que han sido ya fragmentadas en que ha sido nuestro estómago. Luego, en su parte interior está recubierto por una capa mucosa en la que se hallan los pliegues circulares, las vellosidades intestinales, las cuales son encargadas de absorber ese alimento, ¿no es cierto? De los componentes que ya están descompuestos y ya son fácilmente asimilados, ellos van absorbiendo. Las células producidas por las mucosas intestinales van a segregar 3 cosas importantes: el moco, que lubrica el contenido estomacal, el agua, que va a hidratar a las enzimas digestivas, y las secreciones producidas por el páncreas y por el hígado, que ambos son estructuras o glándulas anexas a todo el tubo digestivo, pero que trabajan en conjunto para el proceso o para realizar el proceso de digestión. Ahora, el quimo pasa al intestino delgado o el duodeno, que es la primera curvatura, donde una serie de señales hormonales y nerviosas van a provocar la contracción de la vesícula biliar y esta se va a convertir en bilis, la cual es elaborada por el hígado y actúa sobre las grasas. Se cuenta con otros líquidos alcalinos que reducen la acidez del jugo gástrico. Por ejemplo, estamos hablando del jugo intestinal, que es segregado por unas glándulas que se llaman Lieberkühn, ¿no? Y también están el jugo pancreático, que está elaborado por el páncreas y que actúa sobre las grasas, sobre las proteínas y sobre los azúcares. Los 3 líquidos, es decir, el jugo pancreático, el jugo intestinal y la bilis, se van a mezclar con el quimo y luego se va a formar el quilo o quilificación. Entonces, antes teníamos el quimo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado del quimo? El quimo se mezcla con la bilis, con el jugo intestinal y con el jugo pancreático
y forman lo que es el quilo o la quilificación. El quilo es un líquido blando y lechoso distribuido a la sangre a través de los capilares. Ahora, entonces, ¿con qué estructuras se comunica el intestino delgado? Se comunica con el estómago por medio del píloro, que es una válvula, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos mencionado. Con el intestino grueso por la válvula ileocecal, ¿no es cierto? Luego con el hígado por el conducto colédoco y con el páncreas por el conducto pancreático, ¿no es cierto? Entonces el intestino delgado tiene todas estas comunicaciones y toda esta importancia de la absorción correspondiente. Algo que también es importante decir es que un gran proceso de digestión, o sea, dentro del intestino delgado, también se sigue realizando el proceso de digestión. Inclusive muchos autores hablan de que se hace más el proceso de digestión que inclusive en el estómago, ¿no es cierto? Pero más se lo identifica como un componente de absorción. Dentro del intestino delgado también se cuenta con la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? La flora intestinal está formada por un conjunto de bacterias que se encuentran habitualmente en el intestino, especialmente en el intestino delgado. Coadyuva al proceso de digestión y a la absorción de los alimentos. Cuando la absorción del agua y de los minerales se interrumpe, como durante la diarrea, puede originarse una grave deshidratación, produciendo alteraciones en la flora bacteriana intestinal. Dentro de nuestro organismo tenemos bacterias buenas que nos ayudan al proceso de digestión. Estamos hablando de la lactobacillus, del lactococcus, el streptococcus thermophilus, etcétera, etcétera, los cuales ayudan a ir degradando inclusive algunos alimentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el lactobacillus está relacionada con la leche, ¿no? Entonces muchas ayudan a que exista esta descomposición, esta fragmentación o esta digestión en este sector, ¿no es cierto? Pero también podrían haber bacterias malas, ¿no es cierto? Las bacterias malas sí te pueden ocasionar diferentes patologías o enfermedades, ¿no es cierto? Lo bueno de las bacterias buenas es que aparte que nos ayuda para la digestión, ayuda a que otras bacterias malas no se reproduzcan, ¿me entienden? O sea, cuidan su espacio, no dejan que otras bacterias puedan también albergarse en esos órganos. Entonces, de alguna u otra forma, las bacterias buenas son muy beneficiosas para nuestro organismo, ¿no es cierto? Porque nos protege frente a las bacterias malas y también nos ayudan al proceso de digestión. Ahora, cuando nosotros estamos enfermos o alguna bacteria mala entra a nuestro cuerpo y nos hace tener fiebre, diarrea, vómitos, etcétera, etcétera, nosotros perdemos muchos electrolitos, ¿no es cierto? Entonces, la absorción de agua y de minerales se va a ver interrumpida. Entonces, nosotros podemos deshidratarnos con mucha facilidad y puede afectar a nuestra flora bacteriana. Entonces, pueden llegar a reproducirse más las bacterias malas y las bacterias buenas entrarían en un colapso. Entonces, es muy importante que cuando uno esté descompensado con diarreas, con vómitos, siempre esté tratándose de hidratar con sales de rehidratación, ¿no es cierto?, para recomponer. O muchas veces cuando te dan algún antibiótico fuerte para tu estómago, también te dicen que tienes que proteger, ¿no es cierto?, y te dan alguna otra pastilla para proteger todo tu tracto digestivo y todo tu intestino.
o te ayudan a mejorar tu flora intestinal, ¿no es cierto? Tomar yogurt y esas cosas que pueden ayudar a que se vuelvan a recomponer tu flora bacteriana. Algo que es muy importante decirles es que cuando una bacteria mala entra a nuestro cuerpo y nosotros tomamos algún medicamento, obviamente se mueren las bacterias malas, pero muchas de las bacterias buenas también se mueren. Entonces nosotros tenemos que volver a reconstruir nuestra flora bacteriana, cuidándola, ¿no es cierto? Ya les he dicho con diferentes componentes o yogurts que podrían ayudar para que nuestra flora bacteriana buena se vuelva a poner en buenas condiciones, digamos así. Bien, ya casi terminando, vamos a hablar del intestino grueso. El intestino grueso es la parte final del tubo digestivo. Se extiende desde la válvula ileocecal, que lo separa del intestino delgado hasta lo que es el ano y lo comunica con el exterior del cuerpo. Es mucho más corto, obviamente, que el intestino delgado. Mide 1.5 metros y su diámetro no es mayor de 3 a 6 centímetros. Aunque disminuye a medida que se aproxima al ano, ¿no es cierto? El intestino grueso también está formado por tres partes importantes. Uno es el ciego, donde desemboca el intestino delgado, y en el que se encuentra además una prolongación en forma de tubo, el apéndice vermicular, que aparentemente no cumple ninguna función, pero cuando se inflama provoca la conocida enfermedad llamada apendicitis, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de una apendicitis quiere decir que ese apéndice se hincha, ¿no es cierto? Siempre lo que termina en itis es inflamación, ¿no es cierto? Entonces es una inflamación de lo que es el apéndice. Luego estamos hablando del colon, que al mismo tiempo que el tramo final del tubo digestivo y del intestino grueso. Comienza con un tramo ancho, la ampolla recta, que se va estrechando hasta llegar al orificio anal, donde se defecan las heces. En el ano se halla un músculo, denominado el esfínter, el cual tiene forma de anillo. La materia fecal está formada por las sustancias no digeridas, las cuales contienen abundante mucus intestinal, desechos de epitelios desprendidos de la mucosa, también numerosas bacterias y los productos de las fermentaciones producidas por ellos, como por ejemplo algunos ácidos como el ácido sulfúrico o diversos gases. Bien, esa ha sido nuestra clase número 2 sobre lo que es la digestión. Espero que les haya gustado el tema, que hayan aprendido mucho. Yo sé que muchos de estos temas ya lo han visto ya antes, pero siempre es bueno recordarlos y aprender un poco más cada vez. Les mando un beso, cuídense, espero que les haya servido muchísimo y los quiero mucho. Hasta pronto.